En Costa Rica seguimos teniendo grandes problemas de transporte, gran cantidad de tráfico a cualquier hora del día, una lucha difícil de los taxis con Uber, mal funcionamiento y deterioro del transporte público y una desigualdad total en el uso del espacio. ¿Quiénes son los responsables de este atraso en la movilidad? Todos nosotros somos los responsables. El gobierno es solo una manifestación de lo que colectivamente creemos. Nuestro sistema de creencias dice que usar un vehículo de 4 ruedas para transportarnos es la mejor opción para una persona, y no nos damos cuenta de los efectos de nuestra decisión en la colectividad, en nosotros como sociedad. El automóvil es el vehículo para transporte que hemos venido defendiendo. Queremos más carreteras, más carriles, más parqueos gratis en cualquier lugar, precio más barato del combustible, pero no nos damos cuenta de que cada vez que le damos mayor comodidad al automóvil, estamos aumentando su demanda y por lo tanto creando más presas. Para arreglar esto, tenemos que cambiar esas creencias que la sociedad ha adoptado por lo que continuamente nos muestran los medios de comunicación. Nos han promovido el consumo de automóviles y petróleo y nos han hecho creer que somos libres por tener carro, sin darnos cuenta de que estamos esclavizados en las presas gastando nuestro tiempo, dinero y salud. La solución es integral. Hay que mejorar la infraestructura para peatones, bicicletas, buses y trenes, que son los modos de transporte que se han demostrado eficientes para una ciudad. En Dinamarca se tiene una visión muy evolucionada en el transporte. Ellos poseen un sólido y eficiente sistema de transporte público accesible para todos. En este video quiero mostrarles cómo ellos experimentan un buen servicio público haciendo uso de la tecnología. Los daneses disponen de una aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada Rejseplaner, utilizada para conocer las diferentes rutas, horarios y modos de transporte a tomar para movilizarse de un punto A a un punto B a lo largo de todo el país. Aquí se ingresa el lugar de origen del viaje, que es de donde uno parte. Ponemos como ejemplo algún lugar residencial. Aquí se ingresa el destino al cual uno se dirige, que pondremos como ejemplo la ciudad de Aarhus. Y aquí se establece la hora de salida o llegada que uno quiera definir. Defino que debo llegar a la ciudad a la 1 de la tarde. Cuando le doy buscar, despliega las distintas alternativas disponibles. Esta indica que la hora de salida es a las 9 y 11 de la mañana y la hora de llegada es a las 12 y 13 del mediodía. Ingreso en esta alternativa y me muestra lo que tengo que hacer durante mi viaje. Desde el punto de inicio camino 8 minutos, en donde puedo ver en el mapa el recorrido, para luego tomar un bus a las 9 y 19 en una parada determinada. Al tomar ese bus, debo bajarme en la parada de las 9 y 31, en donde debo caminar 55 metros, que es simplemente cruzar la calle. A las 9 y 49 sale el tren de Copenhague, pero no voy hasta su destino, ya que la aplicación dice que debo hacer un cambio de tren en Fredericia a las 11 y 8, donde 6 minutos después sale el tren hacia mi destino final. El tren llega a la hora prevista de las 12 y 13 del mediodía. En Dinamarca es posible que el transporte público cumpla un horario muy exacto, no solo en las horas de salida y llegada, sino también en cada una de sus paradas. Esto se debe a que en Dinamarca no existen las presas, pues la mayoría de la gente está usando estos sistemas y no manejando carros. Ellos dan prioridad a las personas por encima de los vehículos, procurando tener buenas aceras, buenas paradas de buses y buenas estaciones de tren. Promueven el transporte en bicicleta y tienen muy claro que el automóvil tiene que ser algo costoso para que se reduzca su demanda y así se permita un mejor uso del espacio y una movilidad más eficiente. El problema es que en Costa Rica seguimos creyendo que lo que necesitamos son más carreteras y más infraestructura para carros, y ya se ha demostrado que esta decisión impacta negativamente la movilidad de una ciudad y por lo tanto la calidad de vida de las personas. En ciudades carrocentristas como Los Ángeles, Estados Unidos, se puede ver la ineficiencia en el uso del espacio y la pérdida de tiempo que experimentan las personas, aunque se tengan vías de hasta 6 carriles por sentido. Debemos crear un sistema de transporte público accesible y cómodo para todos y que se brinde un servicio de calidad. Se deben brindar horarios de buses y trenes y que sean de fácil acceso para los usuarios, mejorar las aceras y las paradas y crear carriles exclusivos de buses en todas las rutas. Debe dejar de darse el espacio público para estacionamiento de carros y brindárselo a aceras, ciclovías e infraestructura para transporte masivo. La solución está en que se dé la posibilidad de movilizarse sin tener que manejar un vehículo más que nuestro propio cuerpo. Tenemos que dejar de poner al carro antes que a nosotros mismos. Y hay que dejar de poner excusas porque la responsabilidad es nuestra.
Cambiemos nuestro sistema de creencias y cambiaremos nuestra realidad. Si le pareció valiosa la información de este video, por favor compártalo.